Muy buenos días, mis queridos alumnos de Omega. ¿Sí? Estamos a mitad de la semana 3 de nuestras clases virtuales, hoy miércoles 22 de abril del 2020. Y en nuestro curso de trigonometría vamos a ver el tema de razones trigonométricas de un ángulo agudo. Ahora, para que ustedes no estén copiando clases de miércoles y de jueves, que son los días que nos toca trigonometría, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la clase ya no partida en dos, sino una sola clase, ¿sí? Que al final sería lo mismo, ¿sí? De miércoles y jueves haríamos una sola clase y ya no tendríamos que ser una clase dividida en dos. Entonces, al realizar nosotros una sola clase, te va a dar más tiempo de que puedas desarrollar los ejercicios de la ficha que se te ha entregado. También se te va a dar más tiempo de que puedas avanzar a tu ritmo, ¿sí? Ahora, ya sabes, si tuvieras alguna pregunta o necesitarías alguna asesoría, escríbeme. Es bueno, escribir a tu tutor y él se comunicará conmigo y me comunicaré con tus padres por el Messenger o por el WhatsApp para poder tener una asesoría grupal. ¿Está bien? Ahora veamos el tema de razones trigonométricas de un ángulo agudo. Veamos. Acerca de razones trigonométricas, en realidad son los cocientes, ¿sí?, que vamos a obtener de trabajar con las longitudes de nuestro triángulo rectángulo. ¿Está bien? Vamos a trabajar con las longitudes de este triángulo. Ahora, como es un triángulo, tiene tres longitudes. Bueno, tiene tres lados y cada lado tiene su longitud. ¿Está bien? Vamos a trabajar con las longitudes de los lados. Ahora, siempre tendremos un ángulo recto y dos ángulos agudos, ¿sí? Y estos dos ángulos agudos, por obvias razones, van a sumar 90. Ahora, estas tres medidas que tenemos, estas tres longitudes, dos de ellas son catetos y una de ellas es la hipotenusa. Dos de ellas son llamadas catetos y la tercera o la mayor vendría a ser la hipotenusa, que siempre, recuérdalo bien, la hipotenusa siempre está frente a 90. La hipotenusa siempre va a estar frente al 90. Y al nosotros buscar relaciones entre estas tres, vamos a hallar nuestras razones trigonométricas, que son 6 en realidad. Tengo el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Está bien? Nosotros al trabajar estas tres, ¿sí? Por ejemplo, A entre C y C entre A son dos respuestas diferentes. A entre B y B entre A, dos respuestas diferentes. B entre C y C entre B, dos respuestas diferentes. Solo que cada una llevará un nombre. Por ejemplo, si yo quiero el seno, será cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero profesor, ¿cuál es el opuesto? O acá dice cateto adyacente. ¿Cuál es el...? Ah, muy bien. Miren, si trabajo con el ángulo teta, ¿sí? Si trabajo con el ángulo teta, el opuesto es aquel que está frente al ángulo, o sea, inmediatamente frente al ángulo. Ese es el opuesto. El adyacente será el que está al lado, o sea, adyacente. Profesor, hay dos que son adyacentes, pero recuerden que uno es la hipotenusa. Recuerden que uno de ellos es la hipotenusa y este ya no cuenta como cateto, este es hipotenusa. El otro vendría a ser el cateto adyacente y el de acá sería el cateto opuesto. Tengo cateto opuesto, cateto adyacente, ¿sí? Si trabajara con alfa, cambia. ¿Por qué? Y sería igual, bueno, aquí al frente, el que está justo frente vendría a ser el cateto opuesto. Y el que está adyacente, este no, acuérdense que es la hipotenusa, el que es adyacente, el que está a su lado, adyacente quiere decir que está al costado, el que está a su costado, vendría a ser el cateto adyacente. ¿Está bien? Cateto opuesto, el que se encuentra frente, y cateto adyacente, el que está al lado del ángulo. El otro lado es la hipotenusa, es el primero que siempre ubicamos, el primero que siempre hallamos. ¿Está bien? En un gráfico siempre buscamos el 90, frente al 90 está la hipotenusa y de acuerdo a lo que me piden en cada ángulo, los lados tomarán nombres diferentes. Por ejemplo, este A lleva el nombre de cateto opuesto de teta, pero también lleva el nombre de cateto adyacente de alfa. B lleva el nombre cateto opuesto de alfa porque está frente a alfa, pero también viene a ser el cateto adyacente de beta porque está adyacente, al lado de teta. ¿Está bien? Si quisiera el seno del ángulo teta, se halla como cateto opuesto sobre hipotenusa. Veamos, el cateto opuesto de teta es el que está frente, entonces sería A, y la hipotenusa vimos que era C. Entonces, eso está fácil, A sobre C. El coseno se desarrolla como cateto adyacente sobre hipotenusa. Estamos trabajando con teta, no con alfa, con teta, entonces el adyacente a teta vendría a ser B, ¿sí? Está a su lado, sobre hipotenusa que es C.
La tangente vendría a ser el opuesto sobre el adyacente, sería A sobre B. El cateto, la cotangente vendría a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente vimos que era B y el opuesto es A. La secante viene a ser la hipotenusa, que es fácil de ubicar, siempre está frente a 90, sobre el adyacente, que está al lado del ángulo, ¿sí? Entonces sería C sobre B. Y el último sería igual la hipotenusa, ¿sí? Acá está la hipotenusa, como les digo, es fácil de ubicar, siempre frente a 90, sobre el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que se encuentra frente al ángulo con el cual estoy trabajando. En este caso sería C sobre A, ¿sí? ¿Qué cosas se cumplen en este triángulo rectángulo? Aparte de las razones trigonométricas. Bueno, se los he ido diciendo poco a poco. El primero es que A y B son catetos, ¿sí? Que van a cambiar de nombre de acuerdo al ángulo en el cual esté trabajando. Lo otro es que nuestros ángulos, ¿sí? Nuestros ángulos de acá, ¿sí? Alfa y teta, estos ángulos son agudos y también suman 90. Y C, como te dije desde un inicio, viene a ser la hipotenusa. ¿Está bien? Al ser C la hipotenusa siempre es mayor que los catetos, así que diría que C es mayor que A y C también es mayor que B. ¿Está bien? Y lo otro que también deberías de ver es lo que ya te dije hace un momento, que alfa y teta son agudos y suman 90 grados. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa se cumple en este triángulo? Si me faltara un dato, es sencillo, aplico Pitágoras. ¿Está bien? Vamos a aplicar Pitágoras y hallamos el ángulo. ¿Qué te dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado. Se expresaría de esta forma. En caso de que no me hayas entendido, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Ejemplo, calcula los valores de 6 razones trigonométricas del menor ángulo agudo en un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y 12. Tengo el ángulo alfa, el ángulo beta, tengo los catetos 5, 12 y la hipotenusa, ¿sí? Esto de acá es lo que nosotros estamos graficando. Recién estamos graficándolo de acuerdo a los datos que me dan. ¿Por qué pongo que esto es hipotenusa? ¿Por qué dije que son catetos? Porque la hipotenusa es fácil de ubicar, siempre está frente a 90. Y a mí me dan de datos los catetos 5 y 12. Si yo quisiera hallar la hipotenusa, acuérdate, la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Entonces h al cuadrado sería igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Acuérdate, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces lo podríamos expresar de esta forma. La hipotenusa al cuadrado igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado es 144, si lo sumo me da 169. Y para poder hallar h, este cuadrado va a pasar como raíz de 169 y estamos buscando, los lados son positivos, ¿sí? Entonces la respuesta debe ser una positiva. La raíz cuadrada de 169 sabemos que es 13 y menos 13, pero como buscamos el positivo sería 13. ¿Está bien? Ya tengo la hipotenusa. Entonces ya puedo hallar el seno, el coseno tangente, cosecante, secante y la cotangente. Profesor, el seno se halla como cateto opuesto de, en este caso, alfa. ¿Por qué, profesor, escogió alfa si acá te dice el menor? Bueno, acuérdense de la clase de geometría, ¿sí? A menor ángulo le corresponde un menor lado, o al menor lado le corresponde el menor ángulo. Y si tengo el 5, el 12 y h, que es 13, el menor lado es 5, entonces el menor ángulo viene a ser alfa, ¿sí? El seno de alfa sería cateto opuesto, que viene a ser el 5, sobre la hipotenusa que hallamos era 13. ¿Está bien? El coseno viene a ser el adyacente, el cateto adyacente del que está al costado de alfa, que sería 12 sobre la hipotenusa que vimos que era 13. La tangente es opuesto sobre adyacente. La cotangente es adyacente sobre opuesto. La secante es hipotenusa, que es fácil, 13, ¿sí? Sobre el cateto adyacente, es el que está al costado de mi ángulo. Y la cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto, el que está frente al ángulo. ¿Está bien? Ahora, quisiera que aprecies algo aquí en lo que hemos desarrollado. Bueno, ya terminamos el ejercicio, estuvo sencillo, ha sido más que nada aplicativo, pero te das cuenta, mira, el seno de alfa es 5 sobre 13 y la cosecante es 13 sobre 5. Profesor, mire, se repiten, pero al revés, claro, a eso se le llama ser recíproco. ¿Está bien? ¿Y qué pasaría si multiplicara estos de acá? ¿A qué me refiero con recíproco? Que, por ejemplo,
La cosecante es la inversa del seno y el seno es la inversa de la cosecante. Porque si invierto el seno de alfa, ¿sí?, va a ser 13 sobre 5 y eso es la cosecante. Y si la cosecante la invierto, va a ser 5 sobre 13 y eso es el seno. Lo mismo pasa con el coseno y la secante, con la tangente y la cotangente. Ahora, ¿qué pasaría si para un mismo ángulo agudo multiplico el seno por la cosecante? Seno por cosecante. 5 por 13 sobre 13 por 5. Va a ser 65 entre 65, 1. Entonces cada vez que multiplique una razón trigonométrica por su recíproco me va a dar 1. En pocas palabras, el seno por la cosecante viene a ser 1. El coseno por la secante viene a ser 1. Y la tangente por la cotangente siempre va a ser 1. ¿Está bien? Siempre y cuando trabajemos con un ángulo agudo. Ahora vemos las razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir complementarios? Que ambos ángulos suman 90 grados. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se cumple? Bueno, acá se va a cumplir, ¿sí?, de que el seno de este ángulo va a ser igual al coseno de este. Y de forma recíproca. El coseno de alfa va a ser igual al seno de beta. ¿Sí? Entonces van agrupados de 2 en 2 conforme lo has ido aprendiendo. El seno con el coseno. Si te das cuenta, es la misma palabra con la palabra co adelante. La tangente con la cotangente. La secante con la cosecante. Ese co me indica que es su complemento. Y eso nos ayuda a identificar mejor esta propiedad de dos ángulos complementarios. Entonces el seno de uno de ellos siempre va a ser igual al coseno del otro. O sea, complemento del otro. ¿Sí? Entonces seno siempre igual a coseno, hablando de ángulos diferentes y que sumen 90, por ejemplo seno de alfa igual al coseno de beta, ¿sí? Igual acá, tangente de alfa igual cotangente de beta, secante de alfa igual cosecante de beta, o sería cosecante de alfa igual a secante de beta, cotangente de alfa igual a tangente de beta, seno de alfa igual al seno de alfa igual al coseno y el seno de beta igual al coseno de alfa. ¿Sí? Quisiera que entendieran que el seno y el coseno son complementarios, ¿sí?, y van a ser idénticos siempre y cuando ambos ángulos sumen 90. ¿Está bien? Sean complementarios. Seno, acuérdense por el nombre, seno y el otro es coseno. Es lo mismo, seno el aumento co. Tangente y el otro es cotangente. Secante y el otro es cosecante. Pasemos a las propiedades de la tangente y la cotangente, que me ayuda bastante en el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Porque la tangente es lo mismo que dividir el seno entre el coseno, y la cotangente, como es su recíproco, va a ser al revés, coseno sobre seno. Ahora, ya para terminar, trabajemos un poco lo que hemos aprendido y vamos a apreciar lo que es razones trigonométricas de ángulos notables en un triángulo rectángulo. Hemos puesto 3 triángulos, ¿sí? No se preocupen, mañana en la clase de geometría voy a mostrarles más para que puedan tener un conocimiento más amplio. Ahora, en este tema no es que vamos a conocer triángulos rectángulos notables, ¿sí?, sino sus razones trigonométricas. Por eso, con usar 3 de ejemplo, ¿sí?, va a ser suficiente. A ver, tengo mi primer triángulo rosado, que es el triángulo 30-60 y sus catetos son a raíz de 3 y 2a, y su hipotenusa es 2a. Tengo el triángulo 45, es rectángulo, los catetos son a y a, ¿sí?, son iguales porque es un triángulo isósceles, y la hipotenusa es a raíz de 2. Y aquí tengo que los catetos son 3a y 4a y la hipotenusa es 5a. Trabajemos. Esto voy a dejar que lo haga solo, ¿sí? Cuando llegues a esta parte, ponle pausa y hazlo solo, hazlo con un lápiz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 30, 37, 45, 53 y 60 son los ángulos que están acá, ¿sí? 30, 37, 45, 53 y 60 lo hemos puesto en orden. Y hemos puesto seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Es un cuadro de doble entrada donde tú vas a poner aquí el seno de 30, el coseno de 30, tangente de 30, cotangente de 30, secante de 30, cosecante de 30. Lo mismo para el 37, 45, 53 y 60. Hazlo solo. Ponle pausa al video y ponte a hacerlo. Desarrollalo, inténtalo. Yo sé que vas a poder, ¿sí? Y terminando, bueno, después de ponerle pausa y ya volviendo conmigo, vas a ver los resultados, ¿no? Por ejemplo, el seno de 30 siempre es 1 sobre 2.
Solo te voy a poner como ejemplo ese, sería A, el cateto opuesto, y la hipotenusa 2A. A sobre 2A, voy a eliminar las A y me va a quedar 1 sobre 2, ¿me entienden? 1 sobre 2. Y una vez que tú halles el seno va a ser fácil hallar la cosecante. ¿Por qué? Porque es la inversa del seno, entonces va a ser 2 sobre 1, que vendría a ser 2. El coseno, trabajándolo, es raíz de 3 sobre 2. Y el invertirlo para hallar la secante es 2 sobre raíz de 3, y ya sabes que una raíz no puede ir abajo, así que también puedes poner como 2 raíz de 3 sobre 3. Obviamente vamos a usar el de acá, pero hay ejercicios en los cuales me dan la secante multiplicada por la raíz de 3, claro, la secante de 30 multiplicada por la raíz de 3, entonces me va a convenir usar este para poder eliminar raíz de 3 con raíz de 3, pero ya lo veremos en la práctica, ¿sí? Tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3, racionalizamos y sería raíz de 3 sobre 3. Y la cotangente es la inversa de la tangente, como es 1 sobre raíz de 3, su inversa es raíz de 3, ¿sí? Y de la misma forma vamos a poder hallar, vas a poder desarrollar lo siguiente, ¿sí? Con 60 vas a trabajar y vas a poder hacerlo, pero me gustaría, bueno, aquí ya te estoy mostrando cuáles son, que aprecies esto. Miren, 53 y 37 los tengo cerquita, por eso los voy a usar como ejemplo. El seno de 53 es 4 quintos, ¿sí? Ahora, la teoría acá me dice en complementarios que el seno de un ángulo es el coseno del otro ángulo si son complementarios. 37 y 53 son dos ángulos complementarios. Entonces, para que esto sea verídico, ¿sí? A ver, el seno de 53 tiene que ser igual al coseno de 37. Este es el coseno de 37 y mira, ¿sí? La teoría está muy bien. El coseno de 53 tiene que ser igual al seno de 37 porque es su complementario. A ver, muy bien, ¿ya se dieron cuenta? La tangente de 53 es 4 tercios y tiene que ser igual a la cotangente de 37 porque suma 90. Muy bien, la tangente de 37 igual a la cotangente de 53 y lo mismo sucedería acá, ¿sí? La secante de 53 es 5 tercios, tiene que ser igual a la cosecante de 37 y la cosecante de 53 es 5 cuartos, tiene que ser igual a la secante de 37. Acá está, miren, acabamos de comprobar lo que decíamos. En el triángulo 45 es bastante sencillo trabajar con la tangente, cotangente, secante y cosecante porque no va con numerador y denominador, ¿sí? Sino de frente es un número. La tangente de 45 es 1, la cotangente es 1, la secante y cosecante es raíz de 2, al igual que el seno y el coseno que vendría a ser 1 sobre raíz de 2, y ya sabes que la raíz no puede ir abajo, entonces podemos racionalizar y sería raíz de 2 sobre 2, que son lo mismo, ¿sí? Cualquiera de los dos son idénticamente iguales. ¿Está bien? Listo, hasta ahí sería la clase del día de hoy, espero que hayas entendido, aunque sé que ustedes ya dominan esto porque no es la primera vez que lo ven, pero de todas maneras hemos ido poco a poco tratando de entender cada aspecto que veíamos. ¿Está bien? Ya nos estaríamos viendo mañana, ¿sí? Que sería nuestra última clase virtual de la semana 3. Y mañana nos toca el curso de geometría. Espero que se encuentren muy bien, les deseo todo lo mejor, éxitos y muchas bendiciones. Hasta luego.